Bienvenido mi gente una vez más a su canal El Mirandil Político, a un live más en este mes de abril del 2026. Como siempre, primero que todo, recordarles que si nos están viendo, te aparecemos en tu feed, síguenos, regálanos tu like y comparte nuestro contenido para así poder llegar a más gente. De lo contrario, lo más probable es que no nos vuelvas a ver. Bueno, después de eso vamos entrando en materia, mi gente. Vamos en este video a desmentir al panfleto del Economista y la sarta de estupideces que publicaron una nota el mes pasado, ahí en marzo, que causó un poco de revuelo ahí, ¿no? No, el Economista dijo que la economía de México está rota y que no sé qué, ¿no? Una sarta de estupideces ahí. Vamos a desmontarlo con los datos oficiales, no con opiniones, y pueda contrastar las opiniones que se puedan tener. Y bueno, antes de iniciar, sí me gustaría hacer un comentario en relación a lo que está sucediendo, que ya tiene mucho tiempo en el tema de la información y cómo circula, cómo funcionan estas máquinas propagandísticas, como El Economista, por ejemplo, que, a ver, a quien responde, vamos a dejarlo para otro video. Está claro que El Economista es un panfleto propagandístico de intereses extranjeros. Eso es El Economista. Igual que El Financiero, igual que El País, El Universal, El Reforma, todos, nada más que esos son para intereses nacionales, que son gatos de intereses extranjeros también, ¿ok? Tenemos que saber entender qué es lo que van a hacer. A ver, si ellos responden a intereses extranjeros, ¿cuáles van a ser sus análisis o su pseudoanálisis? Pues van a ser en contra de todas las decisiones que el gobierno pueda llevar a cabo o pueda ejecutar que estén en contra de sus intereses creados, o sea, de los empresarios o del capital que es dueño de esa herramienta propagandística. Por lo tanto, van a golpetear siempre cualquier decisión que tome el gobierno en pro del sector proletariado o del sector trabajador y en decremento de los beneficios o del privilegio de la clase capitalista, ¿no? Eso es la batalla de la desinformación. Cuando tú ves un titular de un panfleto que en algún momento tuvo algún renombre internacional o nacional, como un medio de comunicación, que al final lo único que hacen es estarle dando beneficios o estar atacando a quien a ellos les convenga. ¿Por qué? Porque son medios de comunicación privados, corresponden a los medios de producción privados, son empleados del capital, tienen una línea editorial, pues les dicen qué decir y qué no decir. Quería hacer ese comentario primero antes de iniciar, porque es importante saber identificar quiénes son y de dónde vienen. A mí en lo personal, esta nota se me hace totalmente fuera de contexto, con datos totalmente equivocados, falsos, donde que más que nada me suena a que a alguien le solicitó hacer esta nota llorando porque ha sido afectado por las políticas que instauraron los gobiernos de la Cuarta Transformación desde el inicio del gobierno del presidente López Obrador. ¿Y cuáles son esas acciones? Pues que los están haciendo cumplir sus responsabilidades como empresarios, por ejemplo. Pues tienen que pagar impuestos, ahora sí. Tienen que cumplir sus responsabilidades con sus trabajadores, pagarles aguinaldos, quitar el outsourcing ilegal, que registren ante el IMSS lo que realmente les pagan, y empezar a quitar todo este tipo de las llamadas compensaciones, ¿no? Al 01 que le llamaban, que te pagaban 200 pesos, pero de compensación te pagaban 3,000, ¿no? Nada más para reportarle al IMSS lo mínimo y no pagar impuestos. Creo yo que esta nota va más dirigida a eso que a un análisis económico o financiero realmente del país. Vamos a darle una, está en inglés, la voy a ir citando en español para no tener que hacer toda la traducción, pero la nota así, no con un nombre así bien alarmante, ¿no? La economía de México está rota. Su puta madre, dices tú, no mames, ¿no?
básicamente eso es la nota. E inicia, realmente no menciona quién es el autor del análisis, pero inicia con: Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, afirma que la economía marcha sobre ruedas. En privado, ella y su gabinete están más que preocupados. A ver, en privado, ella y su gabinete están más preocupados. Él estuvo en esa reunión con el gabinete. ¿Cuál es la fuente? ¿Quién le dijo? O sea, alguien le habló y le dijo: no, fíjate que tuve una reunión en el gabinete con la presidenta y viene totalmente asustada y preocupada porque la economía se está yendo al carajo. No, es que lo hubiera... Eso no funciona así, pues. O sea, ¿crees tú que si fuera cierto eso, ¿no? Y la presidenta iba a llegar a una reunión con su gabinete o con el gabinete que incluya el tema del que van a tratar, y va a llegar: ¿qué está pasando? No, se está yendo al carajo la economía, es que ¿qué vamos a hacer? ¿Eres tú que va a llegar así la presidenta? O el presidente Andrés Manuel, porque también le sacaron 1,000,000 de notas como esta. Obviamente así no funciona la cosa, pues, mi chavo, ¿no? Entonces, ¿está mencionando alguna fuente? Pues obviamente no. Eso significa pues que se está quedando en un chisme de lavadero, ¿no? Dice que la economía mexicana creció un 0.8% en 2025. Eso es correcto. El primer año completo de Sheinbaum en el poder, eso también es correcto. Fue la peor tasa de crecimiento desde la pandemia y el crecimiento más lento de cualquier economía grande en América Latina. Eso ya es falso. ¿Por qué? Porque yo soy clase obrera. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es muy simple. La clase media no existe. Es una ficción estadística basada actualmente en los tramos del IRPF y anteriormente, en la época que José Luis Arrese, ministro franquista de la vivienda, hablaba de generar una sociedad de propietarios de vivienda, era lo que se definía como clase media. Pero realmente lo que somos es asalariados, clase trabajadora, clase obrera, que produce más riqueza de la que se nos paga. Y para 2026, pues no hay ningún informe por parte de ninguna institución oficial que haya liberado con los números como para que salga el panfletero del economista a decir que la economía de México refleja el crecimiento más lento y peor de toda América, ¿no? Ya que las estimaciones tanto de la Secretaría de Hacienda, la CEPAL, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, etcétera, incluso el bancucho ese del BBVA, estiman un crecimiento para México 2026 del 1.8%. Si bien hay elementos importantes que esperar para su análisis y posterior consideración para una futura estimación,
como por ejemplo la renegociación del Tratado de Libre Comercio, podemos tomar algunos otros indicadores macros que pues refuten las estupideces dichas en el panfleto financierista ex chayotero. Ahorita las estimaciones están entre 1.8 y 2.6% de crecimiento para 2026 para México. ¿Por qué habría que esperar todavía o qué factores pudieran influir en la economía mexicana como para que afecten de manera significativa esas estimaciones? Pues uno de ellos es la renegociación del Tratado de Libre Comercio. ¿Por qué? Porque si se quita el Tratado de Libre Comercio, vamos a suponer, que llega el imperio totalmente desesperado después de la derrota que acaba de sufrir en Medio Oriente, exhibido, humillado, va a llegar ahora sí que con la espada desenvainada buscando quién se la pague, no quién se la debe. Entonces es muy peligroso lo que se va a dar en la renegociación del Tratado de Libre Comercio, porque Estados Unidos va a tratar de recuperar todo el despilfarro económico que tuvo en la guerra perdida en Medio Oriente contra Irán. Vamos a suponer que lo cancela y dice, no, ya no va a haber Tratado de Libre Comercio tripartita, vamos a hacer un tratado bilateral, porque tiene que ser un tratado a fuerza. Se van a eliminar ciertos procesos, van a iniciar otros, pero va a llevar obviamente un tiempo a adecuarse al nuevo esquema, ¿no? en el que estaría México con Estados Unidos. Ahora, para hacer un análisis realmente, unas estimaciones, o para hacer un análisis financiero sobre todo, muchos panfleteros o muchos panfletos como como El Economista, el financiero Bloomberg, y todos esos pseudoanalistas, sobre todo los financieros, obviamente van a cumplir una tarea, un objetivo. ¿Cuál es? Golpetear. Porque si tú tomas un dato, para poder dar un análisis sobre ese dato que tú estás viendo, tú tienes que hacer un análisis contextual. O sea, tienes que revisar el contexto de ese dato para saber por qué se está dando. Tienes que hacer comparaciones desestacionalizadas, tienes que saber qué indicadores macros son los que realmente influyen para hacer un análisis sobre, por ejemplo, el beneficio para el ciudadano, otros indicadores para el beneficio para los empresarios. Y así, ¿me explico? Son algunos para una, son algunos para otra. Menciona también la nota que la encuesta laboral mensual de México muestra que el empleo formal se contrajo. Totalmente falso. El último dato medido y publicado por el INEGI arroja que las cifras finales de febrero, México sumó 61.9 millones de personas económicamente activas. Cifras desestacionalizadas, o sea, 1.2 millones más que en el mismo periodo, pero de 2025. La próxima actualización se da hasta el 24 de abril. ¿Qué significa una serie desestacionalizada? Para que cuando veas estos datos en algún titular, ¿sí me explico? Tienes que aprender a manejar algunos conceptos para poder entender de qué están hablando, obviamente, ¿no? Entonces, el INEGI dice, México sumó 61.9 millones de personas económicamente activas, cifras desestacionalizadas, o sea, 1.2 millones más que en el mismo periodo, pero 2025. Entonces, las fuentes de los deseos de la bola de imbéciles financieristas, golpistas, imperialistas, en su pinche cabeza panista, toda pendeja, según ellos el empleo cayó. No se tienen ni la más mínima decencia de investigar lo más mínimo siquiera. Van y revisan cuántos empleos tuvo México en febrero. Tuvo 61 millones. No, está cayendo el empleo. Oye, espérate, pero ¿cómo sabes? No, pues es que está cayendo. Es que en enero había 62 millones y ahora hay 61. Entonces la economía está yendo al carajo, están haciendo despidos masivos. No funciona así tampoco, pues. Para hacer un análisis, tienes que comparar, como dice la presidenta, peras con peras y manzanas con manzanas. Tú no puedes comparar febrero con diciembre, por ejemplo, porque el contexto de esos meses, el ruido que mete la inflación, que mete el proceso laboral que se está viviendo en ese momento, por ejemplo, despidos, porque todavía existe la cultura en los empresarios de se acerca el fin de año y empezar a recortar gente para no pagar aguinaldos y para no pagar días festivos y todo lo demás. Tú no puedes comparar febrero con enero, con diciembre o con otro mes. Tienes que comparar febrero con el año anterior en febrero, porque ese sí te va a dar un dato limpio de ruido para que tú puedas decir, a ver, en febrero de 2026
hubo menos que en 2025. Entonces ahí sí puedes decir, el empleo cayó. ¿Por qué? Porque está limpio de ruido y con los mismos factores de ese mes, entonces sí el empleo cayó. Y aún así, no es un dato exacto, porque va a haber incluso factores que se den un año y el otro no. ¿Me explico? Entonces tienen que ser más profesionales, pues. Se nota rápidamente cuando pretenden golpetear, pues, ¿no? Menciona también que la inversión también cayó. A ver, veamos. El panfleto dice que la inversión también cayó. Cuando si revisamos otro macroindicador, que son los que chupan los financieros, pero no entienden nada de nada cuando los ven y luego ni los revisan, nomás repiten como pericos, vemos que las exportaciones incrementaron en el periodo de febrero al 27 de marzo en un 15.8%. Han de creer estos pseudo financieros que las exportaciones incrementan por arte de magia, yo creo. Han de ser de aire, porque según los inútiles del panfleto, esos incrementos no refieren ningún tipo de incremento en inversión, en manufactura y sobre todo en empleo. O sea, cuando tú ves el macro de que las exportaciones aumentaron, ¿de qué? De carros. De febrero a marzo del año pasado se exportaron 1,000 carros. Y en febrero a marzo de este año 2026 se exportaron 1,500 carros. Entonces, según estos pseudoanalistas, ¿de dónde salieron esos 500 carros? ¿La planta los armó del aire y los mandó? ¿Cómo no? Pues la planta que estaba aquí armándolos invirtió. ¿Por qué? Porque a lo mejor hizo más grande la planta, compró más maquinaria. ¿Quién va a operar la maquinaria? Contrató más gente. Hubo obviamente impactos en esos tres rubros. ¿Ok? Voy a citar, el débil crecimiento no es nuevo para México. En las últimas 3 décadas la economía se ha expandido aproximadamente un 2% anual, muy por debajo de pares como Brasil y Turquía. La inversión nunca ha crecido con fuerza, dice. El gobierno afirma que se está produciendo un cambio de rumbo y que el lamentable 2025 de México es solo un tropiezo. Vidal Llerenas, dice, funcionario de la Secretaría de Economía, afirma que el primer año en el poder siempre es complicado. Se están diseñando nuevas políticas. El gobierno saliente tiende a gastar el dinero en el año electoral, dejando el nuevo gobierno sin efectivo para la inversión pública. Fíjate todo lo que está diciendo en este párrafo. Primero, el débil crecimiento no es nuevo para México, dice. Eso sí es correcto. Pero menciona que en las últimas décadas su crecimiento ha sido plano del 2%. Primero, no menciona qué crecimiento, si el PIB nominal, el PIB real o constante, por lo que suponemos habla el inútil del nominal, el cual, no menciona, estaba constituido solamente de deuda. Pues en el periodo que menciona, la deuda aumentó más del 25% en el 2000 al 51% en el 2018 en relación al PIB, que es como realmente tienes que medirla para poder hablar de un crecimiento o de crecimiento de la deuda. Cabe mencionar que durante el gobierno del criminal genocida narcopresidente Felipe Calderas, solicitó al Banco de México, el último bastión panista neoliberal a ultranza, pues es una vil y pichurrienta filial de la Fed, pidió que liberaran de los rendimientos generados por el dinero de México en el mercado financiero, ya sea de los fondos soberanos de riqueza o de los rendimientos generados por este movimiento de activos, ¿no? Instrumentos financieros de los cuales utiliza el Banco de México, nada más y nada menos que la pequeña cantidad de 8,000 millones de dólares, lo que costó prácticamente la refinería de Dos Bocas.
y así ayudar a sus patrones gringos a mantener el dólar estable por la mega desfalcada que se dio en la crisis del 2008, rescatados presuntamente por el producto generado del crimen organizado, porque pues ellos tienen el mercado del crimen organizado, tienen el capital del crimen organizado en sus bancos y tienen la demanda del crimen organizado. ¿Por qué hasta la fecha todavía no hay un dato oficial de cuánto tuvo que inyectar el gobierno de Estados Unidos para rescatar la economía, sobre todo a los empresarios, con la crisis del 2008? En cambio, en 2021, mi viejito preciosísimo cabecita de algodón le solicitó al mismo banco, gato de los gringos, que liberara para poderlos dedicar al pago de deuda. ¿Pero por qué el pago de deuda y no el presupuesto? Porque de esa manera, mi gente, liberas el presupuesto de la federación. Si la deuda en relación al PIB es de, vamos a decir, un 52%, dedicando esa cantidad de los rendimientos al pago de deuda, liberas el PIB. Vamos a decir, pagaste lo suficiente y se liberó el 45%, o sea, al 45% de tu PIB. Por lo que Hacienda, por ejemplo, va a tener más recursos para invertir, no nomás de ese año cuando se pagó la deuda, sino en los años futuros. Porque si sigues con una política como la de mi viejito cabecita de algodón preciosísimo de no solicitar deuda, pues el presupuesto cada año va quedando más libre. Ojo, estamos hablando nada más de deuda externa. ¿Okay? Y pues los panistas en 2021 del Banco de México pegaron el grito en el cielo. No sé si se acuerdan que se hizo toda una polémica ahí. Que si por qué, que si los excedentes, los cuales, ojo, no están fiscalizados ni adheridos al desempeño de sus gobernadores, por lo que habría que revisar, eso sería bueno, las pérdidas en las que han sumido al Banco de México por las malas decisiones en sus compras de activo, en la transferencia de instrumentos financieros y monedas extranjeras. Algo así como compro dólares cuando no debo y vendo dólares cuando no debo, ¿no? El problema es que los panistas inútiles que todavía están en el Banco de México andan en números rojos si nos ponemos a analizar ese dato. Fiscalizar y ligarlos directamente, si los correlacionamos, cada personaje y sus decisiones al desempeño. Te aseguro que varios y bastantes saldrían votando por inútiles. Y no hablemos del sabotaje aplicado con los cambios en las tasas de intereses sin alcanzar los puntos objetivos de inflación, solo porque sus patrones y la casa matriz de la Fed le ordena mover las tasas de interés. Entonces, ¿qué dijeron en 2021 cuando Andrés Manuel quiso utilizar los rendimientos excedentes del Banco de México? Que esos no eran para eso y que eran exclusivamente para las reservas del Banjico. ¿Pero cómo? Para los panistas, ratas, gatos de los gringos, sí se puede utilizar, pero para el beneficio de los mexicanos, no. ¿Quién les habrá dado la orden en el 2008 para que ahí, si no dijeran ni pío, se cayeran el hocico y liberaran los recursos? Pero en fin, ese es tema para otro video, totalmente del Banco de México. ¿Qué se debe de reformar? La inversión nunca ha crecido con fuerza, menciona la nota. Cuando a partir del último sexenio hemos tenido inversión extranjera directa de montos históricos, con rendimientos históricos para los capitales, sobre todo para los banqueros. Has visto notas diciendo de que los bancos están muy preocupados por la economía. Güey, tienen 7 años con rendimientos históricos. ¿De qué están asustados esos vatos? ¿De qué están? De nada. Están felices los vatos. Pues están llevando un billetón aquí en México. Cobran porcentajes de intereses sobre intereses estratosféricos.
México es uno de los países donde más se cobran por parte de los bancos. Sin embargo, si descuentas el crecimiento artificial que provoca la deuda al PIB nominal, vemos crecimientos reales de menos del 1%. Si analizamos el crecimiento constante o real anterior, es negativo, pues nuestra moneda en ese periodo del que menciona la nota fue perdiendo poder de compra, pues, porque se dedicaron a hacer la vida más cara y empezaron a fraudear el crecimiento nominal del PIB a base de pura deuda. Por eso la deuda creció tanto en el periodo panista y priista, pues. Si hacemos un análisis de 2018 para acá, vemos que en el PIB nominal no hay crecimientos mayores. Hay crecimiento, pero no hay crecimiento del 6, 7, 8%. Pero sí hay crecimiento en el PIB real, en el PIB por paridad de compra. Y esto se debe precisamente a la inversión pública, a la IED, al aumento del salario, políticas públicas de apoyo a productores, programas sociales y demás. La Secretaría de Economía publica los datos de la inversión extranjera directa en México. ¿Qué datos está utilizando la panista o el panista del economista? ¿No? Pero dejemos de lado los datos falsos que está dando. Esto es la propaganda que te quiere meter entre las líneas que te escribe en una nota. Dice, Vidal Llerenas, funcionario de la Secretaría de Economía, afirma que el primer año en el poder es complicado, que se están diseñando nuevas políticas, el gobierno saliente tiende a gastar en el año electoral, dejando al nuevo gobierno sin efectivo para la inversión pública. ¿Qué es lo que está diciendo aquí la nota? A ver, está diciendo que un funcionario de la Secretaría de Economía le dijo que el gobierno anterior se gastó todo el dinero en el año electoral, por lo que no les dejó dinero para gastar, que dejó endeudado el país y sin presupuesto para 2025. A ver, eso no funciona así. Por eso hay un presupuesto, chavo. Tenemos 100 pesos y nos vamos a gastar un peso en esto, 20 en esto, 30 en esto, 10 en esto, 5 en esto y así te vas. Por eso es un presupuesto. Afirma que el primer año siempre es complicado. Se están diseñando nuevas políticas. Yo te aseguro que si realmente fue y habló con esta fuente, la fuente le explicó todo esto que te estoy diciendo. A ver, ¿cómo que el empleo cayó? ¿Se aumentó? ¿Cómo que cayó la inversión extranjera directa? Se aumentó, tenemos aumentos históricos. ¿Sí me explico? Te aseguro que le explicó todo eso. Y en algún momento le haber comentado, es que acuérdate que en el 2025 se vino esto del tema de los aranceles, nos afectó en el tema económico por las exportaciones y todo esto, porque la economía depende mucho de Estados Unidos, pero ella se quedó con la última parte que le dijo, que pues, el primer año siempre es complicado, pues, porque se están diseñando sí también nuevas políticas, ¿sí me explico? Pero si la fuente le dijo, el gobierno saliente tiende a gastar en el año electoral, dejando el nuevo gobierno sin efectivo para la inversión pública, está insinuando que el gobierno anterior compró votos, se gastó toda la lana del mundo y dejó a la nueva administración sin presupuesto. Si eso fuera cierto, y eso lo dijo la fuente que está citando aquí, si yo fuera Marcelo Ebrard, lo agarro y lo corro ipso facto. Porque uno está diciendo, está inculpando a la administración anterior. Está diciendo que compraron votos y que se gastaron todo en el año electoral, porque hace mención del año electoral. Por lo tanto, no creo que lo haya dicho. Esto es paja del pseudoanalista financiero, ¿no? Entonces, fíjate todo lo que te trata de inferir a través de la lectura, ¿no? de la nota. Bueno, y dice, las condiciones para un cambio de rumbo son malas. La baja inversión está frenando el crecimiento. Ya dijimos que tenemos inversión extranjera directa histórica. Cayó un 6.6% en 2025 en comparación con el año anterior. Ahí sí, está tomando series desestacionalizadas, ¿no? Está tomando la inversión en general, no está especificando qué tipo de inversión. Cayó en un 6.6% en comparación con el año anterior, pero
no está especificando qué tipo de inversión. Dice, nada más la inversión pública se desplomó un 28%, la caída más pronunciada en más de 3 décadas, ya que el gobierno redujo drásticamente el gasto en construcción, las compras privadas de maquinaria y equipo también cayeron, ya que las empresas se mostraron reticentes, dice, ¿no? A ver, la baja inversión, creo que el pseudoanalista está trabajando con datos del periodo neoliberal. La inversión pública en 2025 sí tuvo un detalle, que es un detalle cíclico, que como analista, si te crees un analista serio, y es que obviamente la inversión en obra pública cayó en relación al 2024 por una sencilla razón. Las obras públicas del sexenio anterior, de mi cabecita de algodón, terminaron, se terminó de construir. No es el mismo nivel de inversión al inicio de un proyecto u obra, pues el primer paso es el proyecto ejecutivo, permisos, MIAs y CUS, acuerdos y consultas con las comunidades en caso de requerirlas, etcétera, ¿no? Versus el año que ya inicia la obra licitada, contratación de las empresas, subcontrataciones, creaciones de empleo, etcétera. Es por eso que en 2025 se observa una significativa disminución en la inversión en obra pública, porque menciona específicamente en el rubro de construcción. Estos financieristas no saben que las obras y la inversión pública también se planea, se consulta y se ejecuta. Y eso lleva tiempo. Además de que este gobierno ha tenido que pelear contra los intereses creados que van a sabotear esas mismas obras para intentar detener el avance de la inversión pública, porque para ellos la única opción válida es la inversión privada, pues están acostumbrados a los negocios al amparo del poder. Y pues la inversión pública programada para 2026 a través de los proyectos como el mayor proyecto de energía solar sigue avanzando con un incremento de más del doble de la capacidad de producción de 2023 entre 2024 y 2025, pasando de 120 megawatts a 300. La tercera fase está en desarrollo, la que se está llevando a cabo ahorita, y va a haber una cuarta fase, lo cual va a incrementar a 1246 megawatts para el final del sexenio en 2030, además de proyectos energéticos de inversión mixta, siguiendo con la construcción de la red de trenes de pasajeros, iniciada también en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, con las rutas, por ejemplo, de Saltillo, Nuevo Laredo, Querétaro, Irapuato, que ya están licitadas para iniciarse en 2026. ¿Por qué? Porque todo el estudio y el proyecto ejecutivo se llevó a cabo en 2025. Cuesta lo mismo hacer un proyecto ejecutivo, una consulta, las MIAs, las CUS, que llevar a cabo la obra. Obviamente no. Por eso ves una caída en la inversión en obra pública en el área de construcción. Ahora va a haber un incremento en ese rubro, porque ahora ya están licitadas, ya van a empezarse las construcciones, ¿no? Aparte de más de 51,000 millones de pesos en obras de infraestructura, por ejemplo, para el plan de Michoacán, para carreteras, además de los 350,000 millones de inversión en infraestructura que se han dado en los últimos 7 años y otros 300,000 millones de aquí a que termine el sexenio. Y a ver, así podemos seguir, pues, ¿no? Si tan solo esos analistas financieros checaran el contexto de los datos que están analizando. No nomás te puedes ir al número, porque lo tienes que comparar con algo y aparte tienes que saber qué factores están específicamente ejecutándose ese año para poder expedir una opinión lo más objetiva posible, que de todas maneras no se va a poder porque siempre va a haber un sesgo, ¿no? El problema de estos financieristas idiotas como el Maurice Dieck, Chi Junior Sete con ínfulas de analista financiero y prácticamente todos los pseudoanalistas de los panfletos propagandísticos, es que tienen 3 factores. El primero, son unos idiotas. Eso ya está más que claro. 2, no entienden los datos que leen. ¿Recuerdan en mi primer video que subí a YouTube
donde intenté explicar la importancia del petróleo, el funcionamiento en México del precio de la gasolina, la importancia de que este precio debe ser manejado y controlado por una empresa pública estatal como Pemex, por ejemplo. Hicimos mucho énfasis en que todo es político, todo. Por lo que un analista financiero, cuando ve un número, debe de revisar todo el contexto alrededor de ese número, y volvemos al mismo ejemplo del crecimiento plano del periodo neoliberal del 2%, el cual era fundamentalmente soportado por la adquisición de deuda externa, pues, ante instituciones financieras gringas, sobre todo el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y demás, las cuales directamente dictaban las políticas públicas para que el país pudiera pagar esa deuda, como a través, por ejemplo, ¿se acuerdan del aumento del IVA, la imposición del IEPS? Sí, exactamente, el IEPS. Ese impuesto que ahora los prianistas quieren echarle la culpa a la administración actual para que lo baje o lo quite, cuando fueron ellos mismos los que crearon el impuesto y lo impusieron. Están de locos, güey. Son de locos los maestros, güey. O sea, ahí me la platican, diría el máster. Con toda la ignorancia que los caracteriza, si quitan, por ejemplo, el IEPS, imagínate el hoyo en el fiscal en el que van a dejar al país. O sea, si tú dices, bueno, sí es cierto, vamos a quitar el impuesto del IEPS, así, de buenas a primeras lo quitas, de un día para otro. ¿De dónde va a agarrar el presupuesto federal lo que ya estaba programado para gastar si tú le quitaste ese ingreso y no lo supliste con otro? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer cuando quitas un impuesto? Como tu economía ya está, porque ellos aumentaron los impuestos por la deuda que contrataron, tú no puedes quitar ese impuesto porque tienes que pagar esa deuda con ese impuesto, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Bueno, quitar ese impuesto, pero incluir algún otro ingreso, que vamos a decir, triplicaste las exportaciones, empezaste a producir, transformar alguna materia prima y empezaste a generar otro ingreso que supla ese porcentaje que le estás quitando del presupuesto por quitar ese impuesto. ¿Sí me explico? O sea, no es tan sencillo decir, hay que quitar el impuesto. Hay que quitar el impuesto, pues primero tienes que suplir con qué vas a cubrir este hoyo que va a quedar en el presupuesto. Ahora sí que sin albur, ¿con qué les van a rellenar el hoyo a los panistas? La verdad es que son unos ignorantes, ni siquiera llegan a maquiavélicos. O sea, son ignorantes nada más, son unos idiotas. Y pues tercero, que son incongruentes como cualquier panista, como ellos solos. Pues. No pueden hacer un análisis decente porque les sale el sesgo ideológico, racista, clasista, supremacista, colonialista en algunos casos, como de este panfleto del Economista, y obviamente intentar a través de este tipo de notas también sabotear, detener el avance de la inversión pública, porque lo que hemos comentado, para ellos la única opción válida es la inversión privada, porque, insisto, estaban acostumbrados a los negocios al amparo del poder, pues, donde no tiene ningún tipo de sentido común o que se pueda justificar que la obra pública, el servicio público o commodity sea entregado a los privados para su administración, pero desarrollados con inversión pública, ¿no? Qué chingones, como lo hicieron durante todo el periodo neoliberal. Acuérdense que, ¿qué hacían en el periodo neoliberal? Utilizaban el dinero del país para desarrollar las obras, las completaban, las terminaban.
y luego le entregaban la administración a los privados. Qué chingones, ¿no? Agarraban a las empresas, les financiaban con el mismo dinero del país para que ellos construyeran la obra y luego todavía se las entregaban en su administración para que ellos lucraran, pues, ¿no? A ver, y como resultado, ¿qué se obtuvo? Un costo de vida del sector proletariado encarecido, al que pertenecemos tú, yo, aquel vato, que lamentamos informarle que por más que vote por el PAN, jamás será panista, ni pequeño burgués, ni mucho menos burgués. Y aquel otro vato que trabaja en alguna otra empresa, pináculo del capitalismo, y por ende cree que pertenece a la clase capitalista, con sus módicos 100,000 pesos en su cuenta de ahorro, de los cuales depende de algo tan sencillo como una inflamación del apéndice o vesícula biliar, si siguen sin comer carne, por cierto, para que desaparezcan y al contrario quede debiendo en caso de una complicación o simplemente un día más internado del que debería. O incluso también aquel que se cree empresario porque tiene una tienda o un punto de venta de lo que sea, también le lamentamos informarles que si tienes que levantarte para atender tu tienda, para ver que los trabajadores fueron a trabajar, para checar stock, para hacer pedidos, para resurtir, no eres un empresario, eres un trabajador más, simplemente que tienes ingresos extras, pero sigues perteneciendo al estrato proletariado. Esa es una crisis de identidad que se vive mucho con los panistas wannabes, que tienen un puestecito, una tienda, alguna microempresa ahí, y ellos ya creen que son capitalistas. Camarada, te tienes que levantar a las 5 de la mañana para ir a abrir la puerta para que lleguen todos a trabajar. Y tienes que revisar que no haga falta. Eso, eres empleado de la empresa que tú creaste. ¿Qué hacen los capitalistas? Se levantan a las 6 de la mañana, pero para ir a jugar golf, pues. No se levantan para ir a la empresa. Se levantan para ir a jugar golf, se desayunan a gusto en su casa, se suben a su carro del año, último modelo, chingón, y se van a jugar golf. Y al rato, después de unos 2 meses, se van y se dan una vuelta por allá por la empresa, pues, ¿no? La mayoría de los analistas, dice la nota, creen que la economía crecerá entre un 1.4% y un 1.8% en 2026. El crecimiento proyectado apenas alcanzaría para mantenerse el ritmo de la expansión de la población, señala Gabriela Siller de Banco Base, y es demasiado bajo para cumplir una promesa central del partido de Sheinbaum, Morena, mejorar el nivel de vida. El PIB por persona en México ha retrocedido en niveles de 2017. Bueno, si bien las estimaciones, que ya lo habíamos comentado, están entre 1.8 y 2.8, adivina las estimaciones más bajas. ¿Quién las da? Exactamente, las instituciones extranjeras, a quien por cierto México desde 2018 hasta la fecha no les ha pedido ningún tipo de deuda, por lo que conociendo la operatividad chantajista americana, dueña de estas instituciones, es fácil entender el por qué. Ahora, la mejora del nivel de vida no solamente se logra a través de la inversión público-privada, ya está comprobado que el crecimiento neoliberal, el cual era un plano 2%, representó totalmente lo contrario. En lugar de mejorar la calidad de vida, o en su concepto correcto, disminuir el costo de vida del ciudadano, al contrario lo empeoró, pues aumentó el costo de todos los servicios básicos estratégicos de la población, el energético, la gasolina, la salud, la educación, comunicaciones, seguridad, etc. Si tú checas todos esos indicadores en el periodo neoliberal, todos subieron, ninguno disminuyó, todos subieron. Por lo que las acciones necesarias sí son de inversión, obviamente pública, en infraestructura y servicios públicos de buena calidad y sobre todo en servicios estratégicos que disminuyan ese costo de vida, como la disminución del costo de la energía en términos reales que se dio, el aumento al salario mínimo, los programas sociales, jóvenes construyendo el futuro, apoyo a jornaleros, sembrando vida, becas para estudiantes, etc. La inversión privada rapaz mal pagada, la cual ve al recurso humano como un gasto más no una inversión,
y parte vital de la creación de la plusvalía, pues es el único actor que realmente genera valor el trabajador, tendría entonces no nomás que invertir, sino que pagar bien y ofrecer trabajos de calidad, ¿no? Se ha dado mucho ahora en redes el tema de la gasolina, no, que el diésel está en 29, en 30 bolas, y la gasolina está en 24 pesos y que no sé qué. Y luego vi una imagen ahí en Instagram de ponen un billete de 20 pesos, una infografía, y en ese billete de 20 pesos lo dividen por porcentajes, dice, el 11 pesos nos cuesta la producción de la gasolina, 6 pesos nos cuesta el impuesto, el IEPS y todos esos impuestos, un peso de logística, no me acuerdo qué otro le suman ahí. Entonces yo puse en un comentario, ¿me estás diciendo que la gasolina debería costar 20 pesos y el gasolinero te la da en 24 pesos? No, bueno, salió una sarta de panistas ahí gritando. El gasolinero nada más le gana un peso porque lo demás es logística y que no sé qué. Y empezaron a alegar esas estupideces, ¿no? Le digo, camarada, yo creo que no entendiste el comentario, pues. El comentario no es cuánto gana el gasolinero, no. El comentario es que el gasolinero encarece el costo de vida, tu costo de vida, porque está incluyendo un costo sobre el precio de venta final de un producto. Básicamente lo que estás haciendo es mantener a un gasolinero. ¿Qué pinche necesidad tenemos de estar manteniendo gasolineros? Guachicoleros, corruptos y careros todavía, pues. Porque ahorita te la están dando en 24 pesos porque hay un acuerdo a nivel nacional donde la presidenta los tuvo que, desde el presidente Andrés Manuel López Obrador, se empezaron a hacer acuerdos. No tenían razón de por qué subirle el precio a la gasolina cuando ellos no le han subido el precio del surtido de gasolina, pues. Si la gasolina se la siguen entregando en 20 pesos, ¿por qué el gasolinero te la va a dar en 27, pues? Que llegó a costar hasta 27 pesos en algunos momentos. Porque el gasolinero es privado y no le importa absolutamente nada cómo le vas a hacer para pagar la gasolina. Tú la necesitas y la tienes que pagar, pues. ¿Sí me explico? ¿Por qué esta crisis de identidad te hace querer defender? Tú no eres gasolinero, ni vas a tener una gasolinera. ¿Sí me explico? ¿Por qué defender el mantener a un gasolinero? No tiene sentido, pues, porque tú que estás comprando la gasolina, tú no recibes rendimientos de esa gasolinera. ¿Por qué estás en pro de encarecer tu costo de vida pagando más gasolina? No tiene sentido, pues. Ahora, los datos oficiales arrojan que el ingreso per cápita por paridad de compra, o sea, el GDP o PIB per cápita por paridad de compra, que si te consideras un analista serio, sería realmente el que usarías mínimamente para intentar entender cómo va el crecimiento real de un país, pues es una radiografía un poco que quita el ruido inflacionario de lo que puedes comprar y un elemento que te puede decir de inicio si un país va creciendo o disminuyendo, y aún así es insuficiente. Arroja un crecimiento constante desde 2018, eliminando obviamente los 2 años de pandemia, y estima, no proyecto, que seguirá creciendo. Menciona muy tramposamente una caída a niveles de 2017 del ingreso per cápita, lo cual no es totalmente cierto, puesto que en 2017 era de $18,919 y desde 2018 ha incrementado de $20,560 que lo dejó a Andrés Manuel López Obrador a $21,100 que está ahorita, un incremento más del 11% con estimaciones de crecimiento hasta de $3,000 para el final del sexenio. Ahora, ese 11% se dio en todos estos años, realmente fue un crecimiento como del 1%, 1.15%, pero es crecimiento real. Ese sí es el crecimiento que tú estás recibiendo. ¿Por qué? Porque ahí se mide, por ejemplo, ¿cuántos litros de gasolina podías comprar en 2012 con un salario mínimo? ¿Y cuántos puedes comprar ahora con un salario mínimo? ¿Cuántos megawatts de energía podías pagar en 2017 con un salario mínimo? ¿Y cuántos megawatts puedes pagar en 2026 con un salario mínimo? Y adivina qué, disminuyó tu costo real de energía de 2018 a 2026. Ahora, con el llamado poder adquisitivo, ahora puedes comprar más energía, y eso se da porque el costo de la energía disminuyó en términos reales. A eso se refiere. Por eso cuando tú haces un análisis para ver realmente si estás creciendo o no, lo mínimo que tienes que tomar es la paridad de compra, ya no el nominal.
porque el nominal no te dice nada más que todo engloba, pues. Entonces, sí, creció un 2%, pero ¿quién creció un 2%? ¿Tu poder adquisitivo o el capital? ¿Sí me explico? Es bien importante empezar a aprender a diferenciar qué es lo que están diciendo en este tipo de notas. A ver, el proceso que pone fin al tratado, a los inversores no les gusta esta incertidumbre. A ver, en este momento histórico, coyuntural de la caída del imperio caníbal pedófilo, están viendo dos tipos de inversionistas. Los que invierten para generar un rendimiento como el empresario privado, por así decirlo, con ética y una brújula moral mínima, pues cualquier empresario privado tiene un objetivo primordial: hacerse más rico. Y esto puede llevarlo a realizar cualquier estrategia disponible en el sistema corrupto capitalista a través, por ejemplo, de lavado de dinero, evasión de impuestos y obviamente la desconexión de la empresa con el trabajador. Los tres ejes principales del modelo globalista o neoliberal, a través de la especulación financiera, el offshore, el nearshore y el outsourcing, ¿no? Sin olvidar que todo empresario capitalista privado roba plusvalía al único actor generador de tal, que es el trabajador. Acuérdate, el empresario no genera riqueza. El empresario roba la plusvalía generada por el trabajador y acumula el capital. No se te olvide esa parte. Y el otro inversionista, con ausencia totalmente de esos elementos, pero aparte teniendo una ideología colonialista, imperial, invasora, extractivista, bélica, la cual refleja querer, aparte del control del producto, servicio y su monopolio, el control total para ahorcar al proletariado y exprimirle hasta la última gota de su mal pagado ingreso generado por su trabajo. Es por eso que ante los nuevos esquemas de inversión mixta del nuevo modelo económico mexicano, atrae más a los del primer tipo, ¿no? Y eso porque no les queda de otra, si no se pierde de uno de los mejores mercados de inversión del mundo. Si bien corremos el riesgo de tener a uno de los países más conflictivos en la historia de la humanidad, y lamentablemente compartimos más de 3,000 kilómetros de frontera con ellos, cuando ese imperio fétido y decadente se pone violento y desesperado, como va a regresar de su fallida intervención en Irán, humillado, derrotado, quebrado, endeudado, el primer país que se va a ver afectado por esa volatilidad es México, porque de nuevo, Estados Unidos, después de este evento en Irán, derrotado, va a venir a buscar quién se la pague, no quién se la deba, porque esos son bullers, están enfermos, drogados, están desempleados, están desindustrializados. Dice también la nota, pero aunque los riesgos externos generan titulares, no son la causa principal de la debacle económica de México. Oye, a ver, ¿cómo no va a ser la causa principal si la economía de México depende en un 85% de su mercado con Estados Unidos? ¿De qué carajos habla el pseudoanalista este? Menciona, dice, que el mayor problema es la informalidad y que durante mucho tiempo ha definido el mercado laboral mexicano, donde establece muy tramposamente, muy sesgadamente, que la informalidad es una característica del mercado laboral mexicano y no una consecuencia del sistema económico impuesto, pues. Sin embargo, culpa a la informalidad de que por eso la economía ha caído, lo cual es falso, pues la informalidad ha ido disminuyendo a través de los últimos 10 años por lo menos. Parece que el chavalo este le pidió a Letrinus algún dato para golpetear a lo pendejo México. Después, muy cínicamente e incongruentemente comenta que fíjate lo que dice, muchos dueños de negocios intentan mantenerse fuera del radar de las autoridades fiscales, evitando la inversión y el crédito. Esto les permite no registrar a sus empleados y evitar los costos asociados, salarios mínimos obligatorios, contribuciones a la seguridad social y costos de cumplimiento fiscal. ¿Qué es lo que dijimos? El empresario lo que no quiere es pagar salarios, lo que no quiere es pagar IMSS,
y lo que no quiere es pagar impuestos, porque el empresario capitalista lo que va a hacer es robar, te va a robar la plusvalía y va a hacer todo lo posible para exprimirte hasta la última gota a ti y al país donde esté integrado, pues. Y como resultado, alrededor del 55% de los trabajadores en México son informales, empleados en trabajos de baja tecnología y poca productividad. Bueno, empecemos. Por el principio, dice, ¿se acuerdan que comentamos las funciones del modelo económico globalista imperante desde la Segunda Guerra Mundial, el cual maneja 3 elementos primordiales debido a su naturaleza? El panfleto dice que muchos dueños de negocios, empresarios privados capitalistas, intentan mantenerse fuera del radar de las autoridades fiscales, evitando la inversión y el crédito. O sea, los empresarios intentan mantenerse fuera del radar fiscal porque su objetivo es enriquecerse más y solo pueden lograrlo a través de, exacto, la evasión de impuestos, no pagar sueldos y no pagar IMSS. Pero no se detiene ahí, guacha. Ahí también remata con que esto no les permite registrar a sus empleados y evitar costos asociados. No, bueno, es que chinga tu madre, pues. Los golpea el salario mínimo obligatorio aumentando la seguridad social, o sea, el IMSS, y literal el pago de impuestos. Como resultado, dice, el 55% de los trabajadores son informales, o sea, en resumen, evidencia a los empresarios que lo que quieren es no pagar salarios, seguridad social e impuestos. Mejor no me ayudes, camarada. Si yo fuera empresario, lo hubiera dicho, mejor no publique la nota, lo hubiera dicho. No menciona la tramposita o el tramposito que en 2012 México tenía cerca del 60% de la población económicamente activa en economía informal y que a partir de 2018 hemos visto una caída significativa en este rubro, pues. Este pseudoanálisis me parece más una lloradera por parte de los empresarios pagándole a algún chayotero, alguna chayotera, para que México no siga incrementando el salario mínimo en pro del bienestar del proletariado y mejorar sus condiciones materiales, con las cuales tampoco menciona el tramposilla, que sacó México a 14 millones de personas de la pobreza y a 1.4 millones de la pobreza extrema, según los datos del Banco Mundial, del INEGI, del Fondo Monetario Internacional, de Coneval y del que tú quieras. Una proeza teniendo en cuenta la volatilidad de los imbéciles del imperio fétido decadente, del cual nuestra economía depende un 85%, gracias a Dios disminuyendo, según las declaraciones del tocayo Marcelo Ebrard. Habla el panfleto también que debido al incremento del salario mínimo eso provoca un freno para la formalización y el crecimiento. Pues sí, formalización de los empresarios explotadores, outsourcing, que se niegan a pagar justamente a los creadores de plusvalía y sus derechos, y dice, en lugar de impulsar una reforma fiscal, déjame adivinar, ¿qué reforma fiscal le interesaría? Donde incremente el IVA, el ISR, el IEPS y demás impuestos a la clase trabajadora, pero no aumentar los impuestos a los oligarcas y capitalistas, ¿no? Me imagino que ese sería un planteamiento del economista. Pues se queja, según la nota, de que la administración de la 4T le ha exigido a las empresas que paguen sus impuestos actuales y retroactivos de los impuestos no pagados, obviamente, de algunos empresarios corruptos, rateros y llorones. ¿Cómo sabemos quién que se hace llamar tu tío que lo considera una persecución arbitraria? Bueno, justifica esa propuesta haciendo mención de que México tiene recaudación fiscal como el porcentaje del PIB más baja de la OCDE, pero no menciona, los tramposillos, que uno de los factores de que México recaude menos es que tiene una menor carga tributaria a empresas y además exenciones y regímenes profesionales. ¿Te imaginas si la 4T, por ejemplo, saliera ahora con una reforma fiscal donde aumente la carga fiscal a las empresas? ¿Cuánto tardarían en salir los panfleteros estos a pegar el grito en el cielo en pro de sus patrones que les tiran el chayote en la cara para publicar estupideces? Se vuelven locos si de por sí caníbales, pedófilos, locura es la menor de las preocupaciones, yo creo. Si con la reforma al Poder Judicial se quisieron infartar los panistas, ahora con la reforma electoral andan que no los calienta ni el sol, pues perderán sus alfiles legisladores, gatos de los intereses extranjeros, obviamente, en el Congreso de la Unión,
espérense la próxima reforma fiscal. Va a ser el acabose para el grupo Wannabe. Critica también, dice, el suministro poco fiable del sector energético, cuando en 2019 su país todo pichurriento de 240 años de existencia que lleva en guerra, 220 aproximadamente y contando, el principal proveedor de gas, que lo acaba de mencionar la presidenta en una mañanera, explicó todo este tema, por sus pistolas no cerró las llaves de paso, intentando provocar una crisis energética en nuestro país en pro de beneficiar a quién, al mercado privado de generación de energía en ese país podrido, pues. Por lo que el presidente en ese momento compró cerca de 20 plantas de generación de energía entre ciclos combinados y solares, eólicas, reactivó las hidroeléctricas y construyó más. Además, también de la primera fase de 4 de la que será la planta de energía solar más grande de Latinoamérica. ¿Sí se acuerdan cuando empezó a haber apagones en diciembre de 2019? Fue porque Estados Unidos cerró la llave del gas, pues, y nosotros somos dependientes de Estados Unidos del gas. Claramente, todos los gaseros de Texas, ¿no? Nosotros somos el importador número 1. No hay cliente más importante que México ahí. Entonces, cualquier cosa que pase en México de gas. El gas tejano, como ustedes saben, produce muchísimo y nosotros somos el principal cliente. Entonces, ¿con qué cara viene y dice que hay un suministro poco fiable de energía para la industria? No, bueno, es que es de loco los financieristas, analistas panistas, güey. Es que todo esto me suena a una lloradera por parte de los que tenían el control de los sectores estratégicos de México y que se han quedado fuera por sus corruptelas y su ideología rapaz, ¿no? Solo llora que sus empresas ya perdieron el control y los beneficios de sus contratos leoninos en el sector energético, tanto eléctrico como petrolero y gasolinero sobre todo, el educativo, en salud y esperemos que muy pronto el de comunicaciones también. Habla de pérdida de empleos en 2025, pero no menciona que es culpa prácticamente de su presidente, o sea, del cara de mi miembro de Trump, pues está bien pinche domesticado por la élite epsteiniana del imperio caníbal pedófilo. En conclusión, mi gente, crecer un 11.5% de 2017 a 2026 en tu PIB per cápita por paridad de compra se lee bajo, pero pegado a un imperio decadente que te impone aranceles, volatilidad económica, que posee absolutamente todo el control del sistema financiero de tu país, incluyendo el Banco Central, provoca guerras, invade países, lleva a cabo genocidios y del cual tu economía depende un 85%, es sumamente complicado y muy estratégico, muy geopolítico. Además de, sin aumentar deuda externa, con servicios básicos más baratos en términos reales, con un banco central aparte que te sabotea obedeciendo a su matriz de la Fed, es básicamente resistencia pura y en geopolítica, mi gente. Resistir cuando el imperio cae es la única victoria posible. México está sobreviviendo a la tormenta perfecta. Los que resistan serán los que construyan. La crítica del panfleto del economista, ya muy quemado, muy desmentido y muy conocido como uno de los brazos propagandísticos del imperio sionista decadente caníbal, me suena más a una llorona de algunos empresarios colonizadores bullers por perder sus privilegios desde que llegó el obradorismo a gobernar el país. Ojo, si bien a México aún le falta mucho camino por recorrer y reivindicarse con su gente y su pueblo después de un periodo dictatorial prianista invadido ideológicamente y políticamente por el imperio depredador de Estados Unidos, ha ido solventando su deuda con la ciudadanía poco a poco. Es un camino largo, pero la transformación iniciada por el obradorismo apenas empieza y es responsabilidad de todos los ciudadanos de cuidarla y no permitir que pierda su camino hasta exiliar en el olvido a todos esos traidores a la patria prianistas que entregaron el país a intereses gringos. Hoy por hoy, en 2026, estamos a punto de una tercera guerra mundial nuclear, a punto de ser borrados por un imperio decadente sionista, supremacista, racista, ideológicamente sin brújula moral ni ética, que solo busca el genocidio y limpiezas étnicas, guerra y muerte por un proyecto expansionista teológico. Es increíble todavía que existan mexicanos que le quieran hacer el juego a este tipo de publicaciones totalmente sesgadas, sin un contexto lógico y de tan baja calidad, pues no llegan ni al más mínimo análisis
pues se nota que no tuvieron ni la mínima decencia de siquiera revisar el más mínimo dato para otorgar una opinión lo más objetiva posible. Claro que no lo iban a hacer, porque de hacerlo se les cae absolutamente toda la narrativa prácticamente prianista, ¿no? Pero en fin, aquí seguimos, mi gente. Aprovecho como siempre para agradecerles su apoyo, sus likes, suscripciones y follow. Seguimos creciendo y eso nos da muchísimo gusto, paso a paso, lento pero seguro, y todos gracias a ustedes. Recuerden, si tienen algún comentario u opinión, pónganlo en los comentarios. Duda o tema de interés que les gustaría que tocáramos, déjenlo también en los comentarios. Y pues nada, esperemos lleguen días de paz por fin al Medio Oriente, que tanto lo merecen, y también al resto del mundo. Lleguemos ya a una estabilidad geoestratégica, como bien comenta el máster Alfredo Jalife. Nos despedimos entonces, mi gente. Si tienen alguna recomendación, no se olviden, pónganlo en los comentarios. Les recordamos de regalarnos su like, su suscripción y activar la campanita. No se olviden también de compartir, que si no el algoritmo nos borra de la faz de la tierra o de su feed, y eso sería todavía más terrible, camaradas. Activen la campanita, mi gente, porque cuando saque la segunda parte donde destroce al siguiente panfleto, no quiero que se lo pierdan. Así que eso es todo por hoy y nos vemos a la próxima. Bye.